Hay un lenguaje que solo los niños conocen. Un mundo donde las líneas y los colores revelan secretos que la boca no puede pronunciar. Esta es la historia de Clara, una niña que, sin quererlo, dibujó un mapa del horror doméstico que la rodeaba. Si han llegado hasta aquí, es porque les atraen las sombras que se esconden bajo la luz del día, los secretos que se pudren detrás de las fachadas perfectas. Hoy abrimos un expediente que comenzó no con una denuncia, sino con un puñado de crayones y un padre. Antes de que entremos en la casa de la familia, queremos saber, ¿desde dónde nos están escuchando hoy? Comenten desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo, están presenciando este escalofriante relato. Su atención es la única luz en esta oscuridad. Clara tenía 8 años y vivía en una casa pequeña y limpia en un suburbio tranquilo. Era una niña callada, de ojos grandes y profundos, que no jugaba con muñecas ni hacía castillos. Su única pasión era dibujar, y su materia de estudio era singular. Clara solo dibujaba huesos. Sus dibujos no eran simples monigotes. Eran estudios anatómicamente correctos, detallados con una precisión inquietante. Dibujaba cráneos con suturas marcadas, costillas curvadas en jaulas perfectas, fémures largos y pelvis complejas. Usaba casi siempre el mismo color de crayón para estos dibujos, un color blanco amarillento o, a veces, un tono sepia que insistía en llamar el color que huele a tierra mojada. Su padre, don Hugo, era un hombre tranquilo, de profesión indefinida, que pasaba la mayor parte de su tiempo en el patio trasero de la casa, su obsesión personal. El patio, sin embargo, era atípico. No tenía césped ni árboles, era un área de tierra removida, cercada con tablas, que él llamaba su jardín privado. Nadie, ni siquiera Clara o su madre, tenían permiso para entrar en el jardín. Don Hugo trabajaba allí solo, al anochecer, utilizando palas y azadones, justificando su labor como un proyecto de paisajismo muy lento. La madre de Clara, doña Elena, estaba preocupada. Llevó a su hija a la psicóloga escolar después de que Clara presentó un dibujo que mostraba 7 cuerpos esqueléticos enterrados en fila, cada uno etiquetado con una X. La niña, al ser interrogada, simplemente señaló la figura central de sus dibujos, el esqueleto más grande y detallado, y dijo, «Este es el que papá me enseña a dibujar». La psicóloga, una mujer práctica y escéptica, inicialmente pensó en un trauma o en una imaginación demasiado vívida. Sin embargo, al preguntarle a Clara dónde veía estos huesos, la niña se levantó, caminó hacia la ventana del consultorio, y con un crayón rojo, dibujó un diagrama simple, la casa, la puerta trasera y el gran cuadrado de tierra que era el jardín de su padre. Luego, dibujó un círculo alrededor de 6 puntos dentro del cuadrado y dijo con una voz monótona, «Aquí. Papá dice que son mis amigos nuevos». El dibujo de Clara no era una fantasía, era un plano que la policía de la ciudad, al ser notificada por la alarmada psicóloga, no pudo ignorar. El jardín de su padre no era solo un proyecto de paisajismo. Era un secreto que, gracias a los trazos inocentes de una niña, estaba a punto de ser desenterrado. La psicóloga escolar no tardó más de 3 horas en contactar a las autoridades. El comisario de distrito, un hombre veterano llamado Vargas, recibió la llamada con escepticismo inicial. Los dibujos infantiles no suelen ser la base de una investigación criminal. Sin embargo, la precisión anatómica de los dibujos de Clara y el detalle obsesivo sobre el jardín privado de don Hugo le obligaron a actuar. No era un mapa de un tesoro, sino el plano de una fosa. El comisario Vargas, junto a 2 oficiales discretos, se dirigió a la escuela. Al examinar los dibujos de Clara en persona, el profesionalismo superó la incredulidad. La niña no dibujaba siluetas, dibujaba esqueletos humanos completos. Había dibujos de vértebras cervicales en perfecta alineación y uno particularmente escalofriante mostraba un cráneo con una fractura limpia en el parietal, dibujada en ese crayón sepia que ella llamaba el color que huele a tierra mojada. Vargas decidió interrogar a Clara de la única manera que le pareció posible, a través de su arte.
Le dio un nuevo bloc de dibujo y le pidió que describiera sus amigos del jardín de su padre. Clara, ajena a la gravedad de la situación, tomó un crayón negro y comenzó a dibujar el perfil de un esqueleto que estaba, según su dibujo, en posición fetal. Mientras dibujaba la columna vertebral, le dijo al comisario: «Papá me enseña a dibujarlos bien para que nadie los confunda. Dice que cada uno de mis amigos nuevos tiene un hueso roto distinto, para saber quién es quién». Ella señaló un dibujo de un esqueleto con una pierna incompleta. «Este es el más pequeño, papá dice que no tenía suficiente comida para crecer. Y este de aquí», señaló el dibujo del cráneo fracturado, «es el que le costó más trabajo de enterrar». Le dolía mucho la cabeza a ese amigo. La declaración de Clara era el testimonio más aterrador que Vargas había escuchado. El padre le había enseñado anatomía forense, no como un juego, sino como una clave para catalogar sus víctimas. El jardín no era una fosa común, era un cementerio personal y secreto. Con base en la precisión de los dibujos, la prohibición de acceso al patio por parte de don Hugo y las declaraciones de la niña, el comisario Vargas obtuvo una orden judicial para el cateo de la propiedad. La policía actuó con la máxima discreción, sabiendo que, si don Hugo era el autor de un crimen serial, un movimiento en falso podría poner en peligro a Clara y a su madre, doña Elena. El cateo fue programado para la mañana siguiente. Mientras tanto, Clara y su madre fueron llevadas a un lugar seguro, bajo el pretexto de una evaluación psicológica extendida para la niña. Cuando doña Elena protestó, argumentando que don Hugo se enojaría si Clara no estaba para el desayuno, el comisario notó que la mujer temblaba, no de preocupación, sino de miedo arraigado. Parecía más temer la ira de su esposo que el bienestar de su hija. Vargas no pudo evitar preguntarse si doña Elena era una víctima, una cómplice, o simplemente una mujer aterrorizada por su propio secreto doméstico. La verdad estaba a solo una capa de tierra de distancia. El cateo a la casa de don Hugo se ejecutó al amanecer, con la precisión de una operación militar. El comisario Vargas dirigió personalmente el equipo, que incluía a 6 oficiales uniformados, 2 detectives de paisano y un equipo forense completo con herramientas de excavación y cribado. Don Hugo fue sorprendido en la cocina, tomando café. Su reacción al ver a la policía no fue de sorpresa o pánico, sino de una profunda, casi arrogante, molestia. ¿Qué significa esta invasión a mi propiedad? ¿Y dónde están Clara y mi esposa?, demandó don Hugo con voz fría, intentando afirmar su autoridad doméstica. Vargas no respondió, simplemente le mostró la orden de cateo. Estamos investigando actividades ilegales en su propiedad, don Hugo. Específicamente, en su jardín privado, punto. El rostro de don Hugo se endureció. Mi jardín es mi proyecto personal. No hay nada ilegal en sembrar. Es solo tierra. La policía no perdió tiempo en el interior de la casa, dirigiéndose directamente al patio trasero. El jardín era exactamente como Clara lo había dibujado, un cuadrado de tierra de aproximadamente 10 por 10 metros, rodeado por una cerca de madera improvisada. La tierra se veía recientemente removida, con pequeños montículos y depresiones. No había plantas, solo maleza incipiente. El equipo forense se despegó, utilizando primero radares de penetración terrestre, GPR. Los resultados fueron inmediatos y escalofriantes. El GPR detectó varias anomalías subterráneas, estructuras densas y alargadas que coincidían notablemente con el mapa de los 6 esqueletos que Clara había dibujado. Las anomalías se encontraban a profundidades de entre medio metro y 1,5 metros. La excavación comenzó con la primera anomalía marcada, el punto que Clara había señalado como el esqueleto del amigo que no tenía suficiente comida. A solo 60 centímetros de la superficie, la pala golpeó algo sólido. Los forenses tomaron el control, retirando la tierra con cuidado. La tierra no olía a abono o a raíces, olía a algo húmedo, mineral y extrañamente dulce. Era el color que huele a tierra mojada que Clara había descrito. El primer hallazgo fue una pequeña figura. No era el esqueleto completo,
sino un esqueleto de un niño, envuelto en una manta vieja de lana. La posición era fetal, exactamente como lo había dibujado Clara. Al limpiar los restos con brochas, el forense confirmó la identificación de Clara. El esqueleto del niño mostraba signos de desnutrición severa, él no tenía suficiente comida, y una deformidad en la tibia, el hueso roto distinto que la niña había notado. En menos de 2 horas, las excavaciones revelaron las 6 fosas individuales, alineadas en el perímetro del jardín, tal como aparecían en el plano de la niña. Cada una contenía restos humanos en distintos estados de descomposición, pero todos eran esqueletos parciales o completos. La catalogación preliminar de las víctimas era demoledora: 3 mujeres, 2 hombres y el esqueleto de un niño. Mientras los forenses trabajaban, Don Hugo se mantuvo impasible en el patio, observado por los detectives. No gritó, no lloró. Solo observaba la remoción de la tierra con una mirada vacía, como si la policía estuviera arruinando su obra de arte. Al ser confrontado con el cráneo que Clara había dibujado con la fractura parietal, el amigo al que le dolía mucho la cabeza, Don Hugo finalmente rompió su silencio, pero no con una confesión. Él sonrió, una expresión perversa que no llegaba a sus ojos, y dijo con una calma helada: 6 son suficientes para iniciar un jardín. La tierra es fértil. El comisario Vargas lo arrestó de inmediato, pero el horror ya no estaba solo en la tierra. Estaba en la mente de la niña, a la que el padre le había enseñado el macabro arte de catalogar los cuerpos que él mismo había enterrado. El jardín de su padre no era un cementerio, sino una colección, y la niña, la única testigo que no entendía la muerte, era la única que podía dibujarla con precisión. Con Don Hugo bajo custodia, la investigación policial se centró en la mente de Clara y el verdadero propósito del macabro jardín. El comisario Vargas, junto con el psicólogo forense del distrito, se dedicó a desentrañar el vínculo entre la precisión de los dibujos de la niña y la realidad de las fosas. El doctor Raúl Gámez, el forense, examinó los dibujos de Clara junto con los restos exhumados. Su conclusión fue escalofriante: los dibujos no eran representaciones traumáticas, eran registros documentales. El detalle de la fractura, el dibujo del esqueleto con la fractura parietal, no era una invención. La víctima, un hombre de unos 40 años, había muerto por un golpe contundente en el cráneo, dejando la misma fisura que Clara había marcado con un crayón sepia. El niño desnutrido, el esqueleto más pequeño, catalogado por Clara como el que no tenía suficiente comida, era, de hecho, un niño de entre 5 y 7 años con claras marcas de desnutrición crónica. La alineación, los dibujos de las 7 figuras, 6 en el jardín, más la que parecía ser la central, mostraban una alineación, una organización espacial que coincidía perfectamente con la ubicación de las fosas. El doctor Gámez teorizó que Clara no estaba alucinando, estaba siendo instruida. El padre, Don Hugo, no solo había enterrado a las víctimas, sino que había utilizado los cuerpos descompuestos como una herramienta de enseñanza, un modelo anatómico vivo y secreto, para adoctrinar a su hija en el horror. El interrogatorio a Clara, llevado a cabo en una atmósfera de juego con crayones, reveló la mecánica del adoctrinamiento. La niña explicó que su padre la llevaba al jardín, casi siempre al anochecer. No la dejaba entrar al círculo de tierra, pero le mostraba partes especiales de sus amigos. Clara relató el proceso con la inocencia de quien describe una lección de botánica: papá me decía que la tierra es un lugar para guardar secretos. Cuando un amigo nuevo llegaba, papá me enseñaba el hueso más bonito que tenía. Me decía: Clara, dibuja este hueso para que lo recuerdes. Este es su nombre. Por eso sé cómo se ven por dentro. La niña describió un episodio particularmente gráfico: su padre desenterraba parcialmente uno de los cuerpos para exponer una costilla o un cráneo antes de volver a cubrirlo con la tierra húmeda. Este ritual de exposición y reenterramiento era la forma en que Don Hugo compartía su secreto con su hija, convirtiendo a Clara en la única guardiana y catalogadora de sus crímenes. Su incapacidad para entender la muerte hacía que el acto fuera un simple ejercicio de dibujo y memoria. Los detectives confirmaron que,
además de las 6 víctimas en el jardín, había una anomalía en el centro, la figura que Clara dibujaba como la central y la más detallada. Al excavar ese último punto, se encontró una tumba vacía, pero con claros rastros de haber contenido un cuerpo por un tiempo prolongado, antes de ser removido. La policía especuló que esta podría haber sido la primera víctima, el cuerpo con el que don Hugo había practicado antes de perfeccionar su sistema de entierro. Mientras tanto, doña Elena, la madre, fue interrogada. Se mostró quebrada y aterrada. Confesó que siempre supo que don Hugo hacía cosas malas en el patio, pero jamás se atrevió a preguntar o mirar por miedo a su esposo, un hombre con un temperamento controlado pero explosivo. Su silencio era el resultado de años de terror psicológico. Ella no era cómplice, sino una prisionera en su propio hogar, forzada a ignorar el hedor y los sonidos nocturnos que venían del jardín. El caso ya no era solo sobre un asesino serial, era sobre cómo un criminal puede pervertir la unidad familiar, utilizando a su propia hija para documentar sus crímenes y a su esposa para garantizar su silencio. Clara no solo dibujaba huesos, estaba dibujando el monumento funerario de su padre. Con don Hugo formalmente acusado y las 6 fosas abiertas, la investigación se volcó a establecer la identidad de las víctimas y el motivo detrás de su macabro jardín. Don Hugo, durante el interrogatorio, se mantuvo arrogante y evasivo. Su crimen no era de odio o de pasión, sino de obsesión y control. El equipo forense trabajó día y noche. Gracias a los análisis de ADN y a los registros de personas desaparecidas, lograron poner nombre a los 6 esqueletos exhumados. Las víctimas no tenían un patrón de edad, clase social o profesión. Eran personas sin conexión aparente con don Hugo. Una mujer joven, desaparecida hacía 3 años, que había trabajado como mesera en un café cercano. Un vagabundo de mediana edad, sin familia conocida. El niño, cuya identidad seguía siendo un misterio, pero que, según los forenses, probablemente había sido secuestrado. Un hombre de negocios de una ciudad vecina, que desapareció después de una transacción fallida. Una mujer mayor, presuntamente muerta por causas naturales, pero que don Hugo había desenterrado de un cementerio rural abandonado. La víctima con la fractura parietal, un hombre que vivía solo y que don Hugo había conocido en una tienda de herramientas. El comisario Vargas estaba desconcertado. No había un motivo claro, no era un asesino que buscara venganza o dinero, y las víctimas no eran mujeres jóvenes que pudieran alimentar un motivo sexual. Finalmente, el doctor Gámez proporcionó la clave, basándose en el testimonio de Clara y el análisis de la organización del jardín. El doctor Gámez teorizó que don Hugo era un asesino coleccionista con un trastorno obsesivo-compulsivo severo centrado en la anatomía y la preservación. No mataba por placer sádico, sino por la necesidad de adquirir el espécimen perfecto para su jardín. El modus operandi de don Hugo se basaba en la disponibilidad y la idoneidad de los huesos. Adquisición: mataba a aquellos que eran fáciles de secuestrar, el vagabundo, la mesera, o a aquellos que presentaban características anatómicas interesantes, el cráneo con la fractura limpia. En el caso de la mujer mayor, él mismo había profanado la tumba para añadir un espécimen más viejo a su colección. La enseña: su jardín era un aula privada. Al exponer los huesos a Clara y nombrarlos por su característica más distintiva, el que le dolía la cabeza, el pequeño, don Hugo se aseguraba de que la evidencia permaneciera catalogada. La precisión de los dibujos de Clara era el sistema de inventario de don Hugo. Durante el interrogatorio, don Hugo finalmente reveló la naturaleza de su obsesión, pero lo hizo en tercera persona, con un distanciamiento clínico. Confesó que su vida siempre había girado en torno a la estructura subyacente de las cosas. No podía tolerar el caos de la vida, solo la perfección geométrica del esqueleto lo calmaba. La carne es un desorden, declaró don Hugo con una voz plana. El hueso es la verdad y el orden. El jardín era un lugar para limpiar el desorden. Clara es la única que tiene la visión pura para apreciarlo. Ella es la única que entiende el nombre verdadero de mis 6 amigos.
La policía descubrió que Don Hugo había sido un estudiante de medicina fracasado, expulsado por su incapacidad para relacionarse con personas vivas, pero con una memoria fotográfica excepcional para la anatomía. Su jardín era la culminación de su vida, un panteón privado donde él era el único profesor y su hija, la única estudiante. La séptima fosa vacía, la del amigo central, era el espacio que Don Hugo reservaba para el esqueleto más perfecto, el que representaría la culminación de su colección. La madre, doña Elena, al enterarse de la magnitud del horror, se rompió por completo. Su silencio de años había permitido que el jardín floreciera. La única esperanza para la familia ahora era Clara, cuya inocencia había proporcionado, paradójicamente, la evidencia para condenar a su propio padre. El caso de Don Hugo, el asesino de la anatomía, conmocionó a la sociedad. El horror no residía en la matanza, sino en la perversión de la familia y la utilización de una niña como catalogadora de sus crímenes. El juicio se centró en la mente de Don Hugo y en la trágica figura de doña Elena, la madre. Doña Elena, liberada del terror psicológico de años, fue la testigo clave de la fiscalía. Su testimonio fue un relato desgarrador de la vida en una jaula de cristal, cómo ignoraba el olor a tierra removida, cómo fingía no escuchar los ruidos nocturnos en el patio, y cómo su silencio había sido la única herramienta de supervivencia en su matrimonio. Ella relató que la obsesión de Don Hugo por el jardín había comenzado hacía 4 años, coincidiendo con la primera desaparición registrada. Su miedo era tan profundo que, incluso después de que Clara comenzó a dibujar los huesos, ella prefirió llevarla a un psicólogo antes que confrontar a su esposo con la posibilidad de un asesinato. El jurado no la consideró cómplice, sino una víctima de coerción y terror. Su testimonio reveló el control absoluto que Don Hugo ejercía, un hombre cuya calma externa ocultaba una monstruosidad fría y metódica. Don Hugo, durante el juicio, se presentó sin remordimiento. Rechazó la asistencia de sus abogados y se dirigió al jurado con la misma frialdad que usaba para catalogar un esqueleto. Defendió su jardín como un proyecto científico y artístico incomprendido, citando tratados de anatomía y filosofía. La precisión de sus crímenes, según él, demostraba la superioridad de su intelecto. Su única expresión de pesar fue por la interrupción de su colección, lamentando que el espécimen de la séptima fosa vacía nunca sería encontrado. La prueba más demoledora fue el testimonio de la psicóloga escolar, que presentó el cuaderno de dibujo de Clara. Las imágenes de cráneos, costillas y la alineación de las fosas fueron proyectadas en la sala, un horror gráfico que el jurado no pudo ignorar. La inocencia de Clara se convirtió en el arma más afilada contra la crueldad de su padre. El jurado tardó menos de 2 horas en declarar a Don Hugo culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la pena máxima. Al escuchar la sentencia, Don Hugo no mostró emoción. Solo miró a un punto fijo sobre la cabeza del juez y susurró una frase que los asistentes apenas escucharon: Clara lo dibujará. Ella lo guardará todo. El destino de Clara fue el más delicado. La niña fue puesta bajo la custodia de los servicios sociales, pero su mente, saturada por el macabro adoctrinamiento de su padre, era un enigma. Aunque ya no vivía cerca del jardín, sus dibujos no cambiaron. Continuó dibujando esqueletos, pero ahora utilizaba el crayón sepia, el color que huele a tierra mojada, para dibujar grandes muros alrededor de las figuras óseas, como si intentara encarcelar la verdad que había liberado. Doña Elena, después de la condena, se mudó a un estado lejano, buscando una nueva vida para ella y, eventualmente, para su hija. Su esperanza era borrar el recuerdo del patio trasero y el olor de la tierra húmeda. Pero el legado de Don Hugo no era fácil de erradicar. La historia de la niña que solo dibujaba huesos se convirtió en una advertencia, un eco de que, en los hogares más tranquilos, la estructura familiar podía ocultar el secreto más atroz, un secreto que solo el lenguaje puro y no contaminado de un niño podía revelar. El arte de Clara había sido la única luz en la oscuridad del jardín de su padre. El destino final de la familia de Don Hugo fue un borrón, una desaparición calculada para huir de la infamia de los crímenes.
La casa del suburbio, el escenario del horror, fue vendida a un precio irrisorio y permaneció vacía durante 7 largos años. El jardín de tierra removida fue cubierto con una capa de concreto por el nuevo dueño, un intento fallido de sellar el recuerdo de las fosas. Sin embargo, los vecinos que habían vivido cerca siempre juraron que, después de una fuerte lluvia, el aire seguía transportando un olor mineral y dulzón, el inconfundible color que huele a tierra mojada que Clara había conocido. Clara y doña Elena se establecieron en una ciudad costera, lejos de los recuerdos del silencio y la tierra. Doña Elena, marcada por la culpa y el miedo, dedicó su vida a intentar normalizar a su hija. La terapia fue extensa y costosa, buscando desmantelar la arquitectura mental que don Hugo había construido en la niña. Con el tiempo, Clara comenzó a dibujar otros objetos, casas, animales, figuras humanas con piel y ropa. El trauma se iba desvaneciendo, o al menos, se iba enterrando bajo capas de nueva experiencia. Pero el legado del padre no desapareció del todo. Años después, cuando Clara ya era una adolescente, los terapeutas notaron un patrón sutil en sus dibujos de figuras humanas. Independientemente de lo que estuviera dibujando, un retrato, una escena, un paisaje, ella siempre comenzaba su obra con el mismo paso, dibujar el esqueleto subyacente en líneas muy tenues, casi invisibles, utilizando un lápiz de grafito de extrema dureza. Una vez dibujada la estructura ósea, ella construía la carne, la ropa y el fondo por encima, como si la anatomía fuera el único cimiento verdadero de la realidad. La precisión seguía siendo asombrosa. Si dibujaba un perro, primero dibujaba su esqueleto canino. Si dibujaba una silla, primero trazaba su estructura interna. El adoctrinamiento de don Hugo no le había enseñado a matar, sino a ver el mundo de una forma fundamentalista y estructural, donde la verdad era el hueso y todo lo demás era el desorden de la carne. El jardín se había convertido en su lente de visión. El doctor Camilo Vega, el patólogo que había ayudado a exponer a la vendedora de velas y al asesino del Mole Negro, siguió el caso de don Hugo con un interés profesional. Él argumentó en sus escritos que el caso de Clara no era solo un horror doméstico, sino un ejemplo único de transferencia criminal de conocimiento, donde la inocencia de un niño es utilizada para mantener un catálogo de la maldad. La niña no fue cómplice, fue la única memoria honesta del crimen. La lección que la policía y los servicios forenses aprendieron del caso de Clara fue invaluable. Desde entonces, en la región, los dibujos de niños en casos de desaparición o violencia doméstica comenzaron a ser examinados no solo por símbolos de trauma, sino por patrones de información. Los trazos de un crayón se convirtieron en una potencial evidencia forense. Y así, el legado de don Hugo se perpetuó a través de la visión de su hija. La niña que dibujaba huesos creció sabiendo que la verdad de cualquier persona o cosa residía en su estructura interna y que lo que vemos en la superficie es solo la mentira que cubre el orden. El comisario Vargas, al jubilarse, siempre conservó una copia del dibujo de las 7 fosas. Para él, era un recordatorio constante de que a veces, la evidencia más clara y concisa no se encuentra en el testimonio de un adulto, sino en los dibujos inocentes, pero precisos, de una niña que solo estaba haciendo su tarea para papá. Y con este escalofriante expediente de anatomía y crimen doméstico, cerramos nuestras crónicas. Les agradezco profundamente su atención inquebrantable en esta travesía por las sombras. Si han llegado hasta aquí, su presencia es la prueba de que estas historias merecen ser recordadas. Dejen su comentario y nos vemos en la próxima historia que nos espera en la oscuridad.